Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Oye, no me puse hoy el microfonito, que a mí me gusta caminar mucho. Gracias al Señor, ¿verdad?, por la oportunidad de predicar su palabra. Gracias a Dios por este nuevo año 2026, que nos ha permitido llegar. Esperemos en Dios que sea un año lleno de mucho conocimiento del Señor, de mucha paz y de mucha obediencia. Sobre todo, porque si queremos bendiciones, hermanos, tenemos que ser obedientes. No hay bendición sin obediencia. De verdad que le doy las gracias a Dios por la oportunidad de predicar el Evangelio. Siempre digo que no soy digno de predicarlo, pero Él me ha hecho digno de hacerlo. Y le doy gracias. Como este hombre de labios impuros, Él pudo ponerme aquí en su púlpito para predicar su palabra. Gracias a Dios, gracias a Calvary, ¿verdad?, por la oportunidad de prestarme este púlpito. Pastor White, Pastor Johnny, Pastor James Daniel, por la confianza de tener en mí, de que saben que voy a, por el Espíritu Santo, traer la sana doctrina. Hermanos, les doy la bienvenida a todos ustedes. Hoy me encanta ver un buen grupo de hermanos. Hay un grupo concurrido de hermanos hoy en la mañana y me fascina ver la iglesia así. Qué linda se ve la iglesia en este grupo de hermanos. Y le damos la bienvenida también a los que nos ven, los que nos siguen por internet, en el site de Calvary. Gracias, hermano Feliciano. Gracias a los que nos siguen. A los que nos siguen por internet, les damos la bienvenida y esperemos que la palabra de Dios llegue a sus hogares, llegue a ustedes y sea para la gloria de Dios y para la edificación de todos ustedes. Hermanos, a los que les gusta apuntar, el tema de hoy es el siguiente, el título del tema de hoy es el siguiente: el perdón y nuestra relación con los demás. El perdón y nuestra relación con los demás. Durante las últimas dos predicaciones que nos dio el pastor evangelista Javier Donatiu acerca del pecado y cómo nosotros como cristianos debemos lidiar y luchar contra el pecado en el poder del Espíritu Santo, él nos estuvo hablando de esto y la última específicamente nos habló de unos pecados que son ocultos, silenciosos, básicamente persistentes y hasta se vuelven normales en nuestras vidas y a veces ni cuenta nos damos. O sea, a veces están ahí y no sabemos que estamos pecando contra el Señor. Y él nos mencionó algunos de ellos, yo solo voy simplemente a mencionar: el orgullo, falta de amor, ansiedad o preocupación extrema, descontentos y quejas, ira, espíritu crítico, murmuración y falta de dominio propio. Yo le voy a añadir un pecado más a este listado de estos pecados ocultos o silenciosos, que es la falta de perdón. La falta de perdón. Hermanos, por algo el Señor está trayendo este tipo de mensajes, ¿no? Porque el pastor Donatiu estuvo hablando de este tema y yo voy a abundar un poquito más en el mismo, pero con este pecado se llama la falta de perdón. Por algo el Señor lo trae y como estuve viendo con el hermano Delgado, es que predicamos el mismo libro y estamos sellados por el mismo Espíritu Santo. Y por algo el Señor quiere traer este tipo de mensaje a su iglesia. Vayan buscando en sus Biblias Mateo 18 del 21 al 35. Mateo 18 del 21 al 35. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen, por favor. Y dice así la palabra del Señor. Mateo 18 del 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano
que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Oremos. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sin nosotros merecerlo, por tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Padre, en la mañana de hoy a exponerla para tu gloria y para la edificación de la iglesia. Y ayúdanos a salir de aquí, Señor, con un espíritu perdonador, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, qué mejor manera que empezar el año 2026 estando en paz con Dios y en paz con los hombres. Principalmente en paz con los hermanos. Y qué mejor manera de comenzarlo perdonándonos, ¿verdad? Perdonándonos unos a otros si es que hemos ofendido a algún hermano. Y lo mejor, yo quiero comenzar definiendo, le voy a dar unas definiciones de lo que es el perdón. Voy a dar varias definiciones. Liberar del juicio o de la deuda. Eso es perdón. Renunciar a la venganza. Eso es perdón. Soltar la amargura que produce una experiencia. Eso también es perdón. El bálsamo de Dios para nuestras heridas espirituales. Todo esto es perdón, mis amados hermanos. Al igual que toda doctrina, el perdón debe de estudiarse, debe de entenderse como doctrina, pero debe también practicarse. O sea, no solo tenemos que tener un conocimiento intelectual del perdón, como la demás doctrina, sino vivirlo. Tenemos que vivir el perdón, mis amados hermanos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos a un Dios de muchas oportunidades, que nos da muchas oportunidades, a un Dios perdonador. Nuestro Dios es un Dios perdonador. Pero aquí el enfoque de hoy, mis amados hermanos, el enfoque que vamos a dar hoy, no es el perdón del Señor hacia nosotros, sino el perdón entre nosotros los hermanos y el perdón entre nosotros los hombres, los seres humanos, ¿no? En Mateo 6:12, en el Padre Nuestro, que muchos le llaman la oración del Señor, pero realmente esa no es la oración del Señor. La oración del Señor está en Juan 17. Esta es la oración que el Señor nos dio como modelo para nosotros saber orar, ¿no? Que nos sirva de modelo, de bosquejo de cómo nosotros orar. Porque en esta oración dice claramente, y perdona nuestros pecados. El Señor es al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestro Señor Jesucristo fue inmaculado, sin pecado. Y esta es la oración que Él
el modelo de oración que Él nos da. Y dice así en Mateo 6:12 en el modelo: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración del Padre Nuestro. Si ustedes se fijan, mis hermanos, y voy a hacerle un recuento, disculpen si voy un poquito rápido, es que solamente tengo hora y media. Una bromita, es una broma. Hermano, le voy a hacer un recuento para que ustedes vean el patrón que hay, en tanto como en el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, la bienaventuranza. Siempre hay una parte que se encarga, que se trata de nuestra relación con el Padre y nuestra relación entre nosotros y nuestra relación entre los hermanos. Vamos a ver. El Padre Nuestro, como dije, se divide en dos partes. Y como le dije, el Padre Nuestro no es una mantra, o sea, una oración mágica, religiosa, para estar repitiéndose, como lo hacen los hindúes o los budistas. Esto es un modelo. Como le digo, se divide en dos partes. En Mateo 6, los versículos 9 y 10, es nuestra relación con Dios. Y los versículos 11 y 13 es la relación con los humanos, ¿no? entre los humanos. Este mismo patrón lo podemos ver en los 10 mandamientos. Éxodo, no lo vamos a buscar, Éxodo 20, del 3 al 17. Los 4 primeros se relacionan con Dios. Los 6 restantes se relacionan con los humanos, con nosotros los humanos. En las bienaventuranzas. La bienaventuranza en Mateo 5, del 3 al 11. 4 son sobre nuestra relación con Dios, versículos 3, 5 y 8. Y las otras sobre la relación con los demás, versículos 6, 7, 9 y 10. Esto se repite constantemente en las Escrituras, y al Señor Jesucristo, cuando se le hace la pregunta, en Mateo 22:40, se le hace la pregunta que cuál era el mayor y más grande de los mandamientos. El Señor también le dice, el primer mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? Y a tu prójimo, estoy parafraseando, y a tu prójimo como a ti mismo. Con esto cumple todo, la ley y los profetas. O sea, estamos hablando claramente de que se divide en dos. Primero, nuestra relación con Dios, y luego la relación entre los seres humanos. Le voy a dar, hermanos, un dato que nos da Arthur Pink, un teólogo británico, bautista reformado de 1886 al 1952. Él agrega lo siguiente. Dice: por primera vez en la oración del Señor, él indica la oración del Señor, nosotros sabemos que es la oración, el modelo que Dios nos dio. Por primera vez en la oración del Señor encontramos el término "y", cuando dice "y perdónanos", ¿no? La cuarta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, va seguida de las palabras "y perdónanos nuestras deudas", indicando que existe una conexión muy estrecha entre las dos peticiones. Mi hermano, nuestros pecados hacen que el canal de bendición se estreche. Como dije al principio, no podemos pretender ser bendecidos si no estamos en obediencia o si estamos en pecado. Él dice claramente que cada vez que decimos al Señor danos, también tenemos que decir perdónanos, porque realmente es una relación muy, muy estrecha. También John Stott, ministro anglicano de 1921, murió en el 2011, hace una clasificación semejante en el libro que él tiene del Sermón del Monte, señalando que Calvino hace también este paralelismo en los 10 mandamientos, ¿no? Que Calvino también muestra y enseña que en los 10 mandamientos claramente se ve que hay primeros unos mandamientos para nuestra relación con Dios y otro nuestra relación con los hermanos. Hermanos,
el apóstol Pablo explica esta idea fundamental en cuanto a la deuda, en cuanto al pecado y en cuanto a cómo es que tenemos que convivir unos con otros. Pablo dice lo siguiente en Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, el pecado es una deuda que teníamos con Dios. Y con la misma gracia que Él nos perdonó, debemos liberar a todos aquellos que nos adeudan a nosotros. Con la misma gracia que Cristo, que Dios nos perdona, nosotros tenemos también que perdonar. Sin embargo, mis amados hermanos, nosotros perdonar a nuestros hermanos no nos da el derecho de ser perdonados. O sea, nosotros perdonamos a nuestros hermanos porque Dios nos perdonó. Estamos en la obligación. Es un mandato perdonar para no caer en rebeldía y en desobediencia ante Dios. Pero no porque yo simplemente perdone al hermano, perdone a quien me ofende, no por eso le gano el derecho de ser perdonado. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hermano, una vez nuestros ojos han sido abiertos para ver la enormidad de nuestra ofensa contra ese Dios santo, nos damos cuenta, hermano, que las injurias que otros nos hacen a nosotros son pequeñeces. Si por otra parte tenemos una visión exagerada de las ofensas de otro, esto prueba que nosotros vemos nuestras ofensas como que son pequeñas. En otras palabras, mis amados hermanos, si cuando a usted le ofenden, usted se siente sumamente ofendido, o sea, es algo demasiado grande que le han hecho a usted, es una muestra de que su orgullo está por las nubes. O sea, mientras más usted se ofende, más alto es su orgullo, mis amados hermanos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que, como dice el Señor Jesús, ser manso y humilde, sabiendo que nosotros también ofendemos a otros. Eso es muy importante. Nuestro perdón a los demás es una muestra clara de que entendemos de que Dios nos ha perdonado nuestros pecados también a nosotros por gracia. Efesios 1:7. Hermanos, el verdadero arrepentimiento, una persona que está verdaderamente arrepentida, tiene un espíritu perdonador, porque sabe que el Señor le perdonó por gracia. Y así también por gracia, usted tiene que perdonar. Es importante recalcar que el perdón, mis amados hermanos, el perdón no es un sentimiento. No es un sentimiento. O sea, yo no es que yo no siento perdonarlo. No. El perdón es una acción de gracia a que nos lleva el Espíritu Santo en obediencia a Dios a perdonar. El perdón no es un sentimiento, es una acción de gracia y nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y si también hemos recibido perdón, nosotros tenemos que perdonar. La persona que no perdona, mis amados hermanos, que es rebelde, si es cristiano y es rebelde ante Dios y no perdona, crea en sí resentimiento. Es una persona resentida. Es una persona que tiende a ser legalista. Legalista es aquel que cree que va a ganar la salvación por sus obras, ¿no? Es una persona iracunda. Es una persona falto de gozo. Está espiritualmente seco. El que no perdona, mis amados hermanos, vive en amargura, en ira. Realmente tiene un conocimiento ínfimo de lo que es la gracia de Dios. No sé si yo tuve la oportunidad de... Le voy a traer
una pequeña, no una anécdota en sí, sino algo que escribió Víctor Hugo, un famoso, me gusta siempre traerle algunas reseñas, un famoso escritor francés llamado Víctor Hugo. Él escribió una obra que se llama Los Miserables. Y en Los Miserables él muestra al inspector Javert que se niega a conceder perdón al actor, a la persona principal de la novela, que es Jean Valjean. Esta persona ya había pagado su pecado, pero el inspector no podía concebir de que esta persona ya esté libre, o esté libre en la comunidad y pueda ser una persona de bien. Y esto llevó a este inspector a ir al Sena, el río Sena, en Francia, con toda esta amargura y no pudiendo perdonar, porque ya Dios perdonó, con esta amargura, él va al río Sena, se pone en el parapeto del río, se quita su sombrero, y con toda esta amargura y toda esta ira, se lanza y se ahoga y se muere. Mira hasta dónde lleva la falta de perdón. Mira hasta dónde nos lleva la falta de perdón. La Escritura nos deja claro que no somos superiores a los demás y nos ordena extender la gracia que hemos recibido. Es un mandato amarnos. Es un mandato amarnos, amados hermanos, y una muestra de amor es tener un espíritu perdonador. Una muestra de amor es tener un espíritu perdonador. A pesar, mis amados hermanos, de tantos mandatos que nos da la Biblia de amarnos, de que cultivemos una buena relación entre hermanos, de que nos perdonemos, de que tengamos un espíritu perdonador. A pesar de eso, hermanos, muchas veces no lo logramos. Porque mira lo que dice la Biblia. La Biblia nos lo confirma esta triste realidad. Mira lo que dice Romanos 14:13. Yo se lo leo, ustedes me pueden seguir. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Mira lo que dice Gálatas 5:13-15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, es claro que a pesar de los mandatos, siempre, lamentablemente, no podemos llevar a la perfección esta práctica del perdón. Pero sí tenemos que seguir avanzando. Mientras vamos avanzando en santidad, tenemos que ir practicando el perdón, sabiendo que es un mandato de Dios y que refleja el amor hacia nuestros hermanos. Miren, mis amados hermanos, una muestra de que tu relación con Dios está bien es que tu relación con los demás hermanos está bien. Una muestra de que tú estás en paz con Dios es que estás en paz con los hermanos. Esto se refleja de una manera increíble. Cuando tú tienes un hermano que tiene que puedes observar que tiene problema con este, problema con el otro, busca su relación con el Señor. No debe estar muy bien su relación con el Señor. Hermanos, mira lo que nos dice también Santiago. Dice que en Santiago 1:4 dice claramente que por nuestro corazón, o sea, nosotros no tenemos excusa de no perdonar. Y todo viene, ¿verdad? Este rencor y esta falta de perdón, ¿verdad? Por la iniquidad de nuestro corazón. No lo vamos a buscar, pero está en Santiago 1:4. El perdón es un acto de gracia. Lo que se presupone que la persona perdonada no lo merece. O sea, el perdón es un acto de gracia. La persona que usted está perdonando
realmente no lo merece. Como tampoco nosotros merecíamos el perdón de Cristo. Como tampoco nosotros merecíamos el perdón de Cristo. Una vez más, mi hermano, el perdón es un acto voluntario en obediencia al Señor, que la persona decide indemnizar a quien lo agravió. La persona no merece ser perdonada, pero usted, guiado por el Espíritu Santo, decide indemnizar a ese que te agravió. En la Escritura no encontramos mucha definición así como tal del perdón, como específica del perdón entre los hermanos, pero hay un ejemplo, el mejor ejemplo, mis amados hermanos, es el ejemplo de José. ¿Se acuerdan de José? El hijo de Jacob, el hijo de Israel. Que sus hermanos, como ustedes saben, la historia está en Génesis, no vamos a ir allá por cuestiones de tiempo, que todavía me falta como hora y cuarto. Sus hermanos, ustedes recuerdan que por envidia, porque era muy amado, lo vendieron a los egipcios. Ustedes pueden ver la historia de Génesis 37 a Génesis 45. Y lo vendió allá y sin embargo Dios estaba con José. Dios estaba con José y vino a ser básicamente el primer ministro, por así decirlo, o el segundo al mando de todo, ¿verdad? De todo el imperio egipcio, por decirlo así. Y cuando vino la famosa hambruna en la tierra de Israel, unos 22 años después, pues los hermanos tienen que ir allá, Jacob lo envió allá para buscar pan, porque se iban a morir de hambre. Oye, qué mejor ocasión hubiese sido esa para José, para decir, bueno, ahora es que lo voy a coger y me voy a vengar de ellos. ¿Ah? Esa sería la ocasión perfecta, con todo el poder. Sin embargo, el hombre de Dios lo que hizo fue que, lleno del Espíritu de Dios, tendió las ramas de olivo y lo que hizo fue perdonar, amó y perdonó a sus hermanos. Qué maravilloso ejemplo de perdón. En vez de hacer una venganza letal, porque era una venganza letal en la manera de que hasta se podían morir de hambre si él no los ayudaba. Y de esta historia de José, que no fuimos directamente de la Biblia, que hubiésemos tomado mucho tiempo, podemos aprender tres cosas, tres características importantes del perdón. Primero, hermano, no desear la venganza contra el ofensor. Jamás deseemos la venganza de aquel que nos hace daño. Segundo, no recordar con dolor la ofensa. Y tercero, hermano, que tal vez el más duro de los tres, lo digo por mí, ¿no? Cuando yo predico estas cosas, hermano, me estoy predicando a mí mismo. Estar dispuesto a servir al ofensor. ¡Wow! Yo diría que esa es una de las más duras. Estar dispuesto a servir, a ayudar, a dar al ofensor. Y esto nos muestra el ejemplo de José y sus hermanos, y son tres características importantes del perdón. Hermano, en la vida cristiana, lo más importante no es tener la razón, es reflejar el carácter de Cristo. Usted no gana nada con tener la razón, o querer apabullar a su hermano, o querer estar por encima de los demás. No. La vida cristiana lo importante es reflejar, que se vea en nosotros el carácter de Cristo, un carácter de amor, de perdón, de humildad, de mansedumbre, ¿no? Eso es lo más importante en la vida cristiana. No se preocupe por tener tanto la razón. Preocúpese de llevar a Cristo en su corazón y reflejarlo. Eso es lo más importante, mis amados hermanos. Hermano, para ejercer el perdón, la persona ofendida debe, primero,
tomar la iniciativa en la reconciliación. Tomar la iniciativa en la reconciliación. Oiga, la persona ofendida. Mateo 18:15. No lo voy a buscar por razones de tiempo, porque si no estamos aquí hasta las 12. Mateo 18:15. La persona ofendida debe tomar la iniciativa en la reconciliación. Ejercer el perdón tantas veces sea necesario. Mateo 18:22. Tomar la decisión de perdonar. Tiene que tomar la decisión de perdonar. Como dije, el perdón no es un sentimiento, es una decisión en obediencia a una persona que no lo merece, y usted en gracia lo está perdonando, así como usted recibió la gracia de Dios. Tomar la decisión de perdonar, Hechos 7:60. Ser diligente en buscar la paz. Ser diligente en buscar la paz. Romanos 12:18. Ser diligente en buscar la paz. No vamos a ir a todas esas citas, pero se la doy para que después la puedan ir buscando. Mi amado hermano, en el Sermón del Monte, de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 5, del 21 al 48, hay lo que los teólogos le llaman la antítesis de Jesús. A mí me gusta siempre decir la palabra los teólogos, porque así uno como que se excluye de ellos, por si acaso no soy tan preciso en lo que estoy diciendo. Por eso me gusta usar la palabra los teólogos, aunque seamos nosotros unos de ellos, ¿no? Pero dice así la palabra del Señor. Lo que le llaman la antítesis de Jesús. Y es esta dialéctica que el Señor muestra entre lo que dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Esa es la antítesis del Señor. Vamos a ver, yo se lo voy a leer rapidito. Y Jesús coloca por encima de las tradiciones, ¿cuál era la tradición en la época de Jesús? La Mishnah, que era la combinación, ¿verdad?, de esta ley oral, todo esto que ellos le pusieron por encima a la ley de Moisés, que era la verdadera palabra de Dios hasta el momento. Ellos le pusieron un montón de mandamientos orales y fueron pasándole por tradición. Y el Señor Jesús lo que quiso fue decirle, mira, todo esto que usted, la intención de la ley, no es, de la ley de Moisés, no es esto que ustedes presentan, sino esto otro. Y esto es lo que llamamos las 6 antítesis de Jesús en este sermón. Jesús hablando en contra de la Mishnah, ¿no?, del momento, la ley oral de los fariseos. Dice así, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te diera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pide, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Eso es lo que le llaman las 6 antítesis de Jesús. Y más adelante en su pronuncia, la más demoledora declaración con relación a esto. En el versículo 43 en adelante, que se lo voy a leer. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Wow! ¡Qué demostración de amor y de perdón! Toda la Biblia, mis amados hermanos, está llena de actos de perdón y que nos deben motivar a nosotros a hacer lo mismo. Mira Romanos 12, yo se lo leo rapidito, 12, del 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros,
estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando dice, hermano, ascuas de fuego estarán sobre su cabeza, amontonará sobre su cabeza, no crean que está deseando algo mal a esa persona, sino que al ver a esa persona esas acciones buenas tuyas, que tú le estás pagando bien por mal, esa persona pueda llegar al arrepentimiento también. Pueda llegar al arrepentimiento. Mira lo que dice Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. O sea, mis hermanos, el perdón está en el corazón de la Escritura. El perdón está en el corazón de la Escritura. Y por tanto debe ser acatado por todos nosotros, los hijos de Dios. En la final de la oración del Padre Nuestro, dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, si estamos hablando de cristianos, esto no significa que usted pierda su salvación. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado y usted es salvo por la eternidad. Aquí te está hablando de ese perdón. El cristiano tiene que ir pidiendo perdón diariamente, en un continuo arrepentimiento. Ese perdón diario de comunidad, de compañerismo, el perdón familiar. Si tú no perdonas a tu hermano, a tu familiar, a tu amigo, a la persona que te hacen daño, esos pecados diarios tuyos, no vas a lograr el perdón de Dios si tú no perdonas a los demás. Eso no significa que pierdas tu salvación, pero sí puede perder recompensas, hermano. Hay quienes se resisten a perdonar, declarándose en rebeldía contra Dios, sumiéndose en una vida de amargura. Como le dice la reseña, ¿no? de este inspector en Los Miserables, de la obra de Víctor Hugo, ¿no? Que este prefirió ahorcarse, o mejor dicho, tirarse en el seno, en el río, antes que perdonar. Pero no vayamos muy lejos, mis amados hermanos. No vayamos muy lejos. Voy a tratar de avanzar. Hay un ejemplo en la Biblia, voy a tratar de resumir lo más que pueda. Hay un ejemplo en la Biblia de una persona que no perdonó, jamás perdonó al rey David, que fue Ahitofel. Ahitofel no perdonó al rey David jamás. ¿En qué sentido? Si ustedes van a 2 de Samuel 23:34 y 2 de Samuel 11:3, si usted complementa esos dos pasajes, 2 de Samuel 11:3 y 2 de Samuel 23:34, puede darse cuenta que los teólogos dicen que Ahitofel era abuelo de Betsabé, por tanto, bisabuelo de Salomón. Y Ahitofel obviamente quedó muy dolido por el pecado del rey David con Betsabé, ¿no? Que tomó a Betsabé y mandó a Urías básicamente para que fuese asesinado en batalla. Y Ahitofel no perdonó al rey David, y al contrario lo traicionó. Cuando se subleva el Absalom, el hijo de David, Ahitofel fue de los primeros que le dio apoyo. Y Ahitofel tenía, hermanos, mira lo que dice la Biblia de lo que era Ahitofel. Él era un gran consejero del rey David. Y mira lo que dice la Biblia de Ahitofel. Dice que lo que decía Ahitofel es como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Eso que dice en 2 de Samuel 16:23. O sea, que Ahitofel, hermano, no tenía un espíritu perdonador,
perdono a David. Sin embargo, Aitofel tenía el don de sabiduría. Recuerde que los dones son irrevocables. Él tenía el don de sabiduría. Pues Absalón básicamente conquista Jerusalén, y Aitofel le da varios consejos. El primer consejo era que yaciera con las mujeres de su padre, lo cual él hizo, cumpliéndose la profecía que se le había dicho a David. Toda esta historia está de 2 de Samuel 15 al 17, 18. Y el segundo consejo, que era un consejo mortal, que si Absalón hubiese tomado este consejo de guerra, pues hubiese hecho un gran daño al rey David. Pero David, orándole al Señor, subiendo por el monte de los Olivos, se encuentra con Usaí, creo que era, me corrigen, sí, Usaí, el arquita. Y el Señor, respondiendo a la oración de David, le envía a Usaí, a Absalón, y Usaí le da otro consejo de guerra, que por la gracia de Dios, Absalón no recibe el consejo de Aitofel y hace lo que dice Usaí, perdiendo a Absalón y logrando, David poder regresar y poder volver a Jerusalén. Pero toda esta historia se la cuento para que vean cómo una persona, hasta con el don de sabiduría, hermanos, y un corazón no perdonador, cómo puede fracasar en los asuntos del reino de Dios. Esta es una historia, como le digo, hermosa, es muy hermosa, a pesar de lo dramática que es, una historia de que podemos aprender muchas cosas. Muchos estudiosos comparan la vida de Aitofel con Judas Iscariote y hacen la siguiente paralelismo, similitud. Dicen que ambos eran amigos de confianza que traicionaron a su amigo. Por lo que decir, 2 Samuel 15 y Mateo 26. Ambos se unieron al enemigo para tramar la muerte de su rey. 2 Samuel 17, 23, Mateo 27, 15. 2 Samuel 17, del 1 al 4, Lucas 22. Y ambos se ahorcaron una vez que la traición se completó. 2 Samuel 17, 23, Mateo 27, 5. Es más, hermano, en el Salmo 41, 9, dice así, David lamentándose: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Esto se hace en primer lugar una referencia a la traición de Aitofel. No obstante, también fue una referencia profética con relación a Judas, porque el mismo Señor Jesús lo señala en Juan 13, 18, donde él cita el Salmo 41, 9, y dice: al igual que Judas, Aitofel será recordado para siempre como un traidor. ¿Qué aprendemos de esta historia y de lo que hemos hablado hasta el momento acerca del perdón? Aitofel se creyó el cuento de que él era muy importante y de que sus consejos eran muy importantes. Personas de importancia iban a buscar consejos donde Aitofel. Digo de importancia entre comillas, porque lo único importante es Dios. Para Dios todos somos iguales, ¿no? Pero, hermanos, aunque su consejo podría ser importante y él tenía el don de sabiduría, pero no podía jamás prevalecer contra la palabra de Dios. Porque Dios ya tenía un pacto hecho con David y Dios iba a cumplir su pacto con David. Aitofel, mis amados hermanos, no pudo perdonar lo que ya Dios había perdonado. Esa acción que hizo con Betsabé, ¿verdad? Y Urías años atrás. Y dejó que su enojo se convirtiera en amargura. Hermanos, aunque tenía el don de ciencia, él tenía el don de sabiduría, y podría cualquier persona tener el don de sabiduría, el don de ciencia, pero si no tiene un espíritu perdonador, no será de utilidad para los asuntos del reino. Mira como dice 1 Corintios 13:2, yo se lo voy a leer. Y si tuviera profecía
y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Hermano, y la falta de perdón es una muestra de falta de amor. Es una muestra de falta de amor. Cuando hablamos de nuestro texto principal, ahora que vamos a ir al texto principal, ahora que vamos a comenzar la predicación. En el texto principal, que fue Mateo 18 del 21 al 35, cuando vino Pedro y le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y el Señor le dice, y Pedro le dice, ¿hasta 7? El Señor dice, no, 70 veces 7. Hermano, Pedro estaba siendo, por así decirlo, muy generoso. Porque en ese periodo, en el primer siglo, cuando Jesús, la ley de los fariseos, la ley farisaica, ellos estaban obligados por esa ley perdonar hasta 3 veces. Después de ahí perdonaban si querían, pero estaban obligados a perdonar hasta 3 veces. Y Pedro, siendo él muy, yo diría muy noble, un hombre de muy buen corazón, le dijo, Señor, vamos a duplicarlo, en otras palabras, vamos a duplicarlo y agregarle uno más, hasta 7. Pero el Señor dice, no, hasta 7 no, 70 veces 7. Cristo está usando una figura del lenguaje, porque realmente el Señor Jesús no le está diciendo, hay que perdonar hasta 490, hasta ahí exactamente, después de ahí ni un perdón más. No, no, no. El Señor no está diciendo eso. El Señor lo que le está diciendo es, el 7, para que ustedes sepan y lo saben, mis hermanos, refleja en la Biblia algo que está completo, algo perfecto. Es lo que significa el número 7. Y el Señor lo que le está diciendo es, el perdón tiene que ser ilimitado. Cada vez que tu hermano peque contra ti, tienes que perdonarlo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. No hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Luego, en el mismo texto de la segunda parte del texto que leímos al principio del mensaje, es la parábola del siervo despiadado. Ustedes la recuerdan, ¿no? Mateo 18, del 23 al 35. ¿Y qué aprendemos de esta parábola? Rapidito, porque el tiempo se me está yendo. Si no, voy a tener que cambiar y predicar en inglés corrido en el próximo. ¿Qué aprendemos de la parábola del siervo despiadado? Que habiendo recibido el perdón de Dios, debemos desarrollar un espíritu perdonador. Los hijos de Dios, segundo, debemos imitar el perdón de su Padre. Una persona que no perdona no puede esperar ser perdonada. ¿Ok? Y yo le digo, estamos hablando de salvación aquí, ya eso se lo aclaré anteriormente. Amados hermanos, el perdón es un regalo de Dios a nosotros. El perdón que otorgamos a los demás es un regalo de nosotros a ellos. Así como Dios nos perdona por su gracia y misericordia, debemos también nosotros perdonar a los que nos ofenden. Es un deber, es un llamado para poder vivir la vida cristiana reflejando a Cristo. Tenemos que tener un espíritu perdonador. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu paz, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda a poner en nosotros el carácter de Cristo. Nos ayuda a vivir una vida perdonando a los demás, no importa lo que nos hayan hecho. Puede ser el peor mal que nos hayan hecho, con dolor de la carne, tenemos que aprender y tomar la decisión de perdonar. Nos puede doler en la carne, pero nos vamos a regocijar en el Espíritu. ¿Hay alguien aquí, mis amados hermanos, que quiere decir, Señor,
Ayúdame en este 2026 a tener un espíritu perdonador. Levante su mano y que vamos a orar. Amén, amén, amén. Vi su mano, amén, vi su mano, hermana. Amén. Vamos a orar. Señor, mira la mano levantada de todos mis hermanos y yo la levanto también, Señor. Ayúdanos, Señor, en este 2026 y lo que nos resta de vida, a tener un espíritu perdonador, a amar a nuestros hermanos y siempre estar dispuesto a perdonar, no importa el agravio, Señor, para que así se vea en nosotros que somos hijos del Padre y que reflejamos a Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias, hermano Dante. Yo creo que